interiormente. Acompañado por la presencia de Júpiter, regente de los principios de crecimiento, expansión y prosperidad, el licenciado en psicología Sebastián Cabrera nos invita a la aventura de navegar por los misteriosos senderos de la mente. Desde imágenes cotidianas, con palabras sencillas, interior, mente, pretende ser un espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo para llevar salud e higiene psicológica en el transcurrir cotidiano de la vida diaria. Bueno, vamos a arrancar el programa de hoy planteando una situación que nos ha llegado de algunos oyentes. Una o dos situaciones hemos elegido entre varias para dar inicio y para poder desarrollar el tema de hoy. Muy bien, bueno, el oyente nos consulta lo siguiente. Dice esto: siento que hago y siempre me falta algo para llegar a lo que quiero. También nos dice: me siento mal, angustiado, triste, impotente porque debo ayudar a todos. Nunca recibo la misma ayuda. Si no lo hago, me siento culpable. La idea de plantear esta consulta era para iniciar el tema de hoy, que sería el tema de la autoexigencia, de la autocrítica, y casi yo diría una flechita o un igual a culpa, ¿no? Como que esto deriva en culpa muchas veces. Entonces, bueno, un poco estas consultas tienen que ver con esto, con este sentimiento, esta sensación de hacer y no llegar, y de sentirse después apagado, frustrado, porque bueno, la exigencia o la autocrítica, que por ahora la vamos a tratar como sinónimos, nos lleva a esta situación, digamos, ¿no? Como de una presión, de querer lograr algo y que siempre falte, como una frustración, un enojo también. Y bueno, un poco la idea de hoy entonces es desglosar un poquito estos términos, ver con qué se relacionan, cuál es el origen, y también por supuesto dar algunos tips, algunas herramientas, algunos consejos para ver cómo hacer con esto, que a todos nos pasa, porque yo creo que todos somos exigentes, con uno mismo y con otros. El problema es cuando esa exigencia se vuelve una tensión, cuando genera a lo mejor insomnio, estrés, etcétera, ¿no? Bueno, en principio lo que a mí me gustaría decir sobre esto es que la exigencia o la autoexigencia no es algo malo en sí mismo. De hecho es algo bueno. Está bueno que una persona disponga de esta actitud o de esta capacidad para permitir superarse, mejorar, para ponerse objetivos tal vez un poquito más alejados de mi zona de confort, ¿no? Justamente para ampliar esta zona de confort, para ir hacia el aprendizaje. También la autocrítica y la autoexigencia, pero sobre todo la autocrítica, permite conocer mis límites, conocer cuáles son lo que habitualmente llamamos errores o fracasos. Esto hay que saberlo, digamos, hasta dónde yo sé que puedo. Y desde ese límite para allá me cuesta un poco más, me puede salir mal, que después puedo pensar que es un error, un fracaso. Tiene que ver también, digamos, la capacidad de autocriticarse con poder evaluar el potencial que habita en mí, ¿no? O sea, aquello que yo todavía no hice o no realicé, pero puedo lograr. Entonces, por eso digo que es una actitud o una capacidad en principio muy buena. Yo diría que está bueno que una persona sea un poco autocrítica y autoexigente, para no quedarse con lo seguro, lo cómodo, lo tranquilo ahí, sino exigirse un poquito más para mejorar, para ampliar el horizonte, para superarse. Entonces, en principio, digamos, esto es un buen rasgo. No es que hay que eliminarlo de lleno, digamos. A muchos nos sucede esto de decir: hago y siempre siento, no sé si es un sentimiento o es una sensación que me dice, me indica, interiormente me pone inquieto, porque digo hago, pero creo que algo falta, que algo más tengo que hacer, como que siento una insatisfacción a pesar de haber hecho, ¿no? Sí, claro, hay una inquietud, una cosa de intranquilidad, ¿no? De tensión, de estrés, posiblemente de frustración, porque uno hace y nunca llega, digamos. Bueno, en principio, cuando el rasgo de la autoexigencia o la autocrítica se torna problemático, es porque está relacionada a un perfeccionismo, a querer hacerlo de manera perfecta.
a lo que sea que yo haga. También tiene que ver con un modelo de vida. También hay una serie de estímulos sociales y culturales que nos muestran que existiría esa vida perfecta. Entonces, un poco un origen de por qué esto se vuelve problemático tiene que ver con la intención o la actitud de querer ser perfecto o llegar a algo perfecto, que eso en psicología se llama perfeccionismo disfuncional. Y también con una imagen a la que uno aspira, a veces estimulada por los medios o por las redes incluso, de que existe realmente esa vida perfecta o cuál es la alimentación perfecta que uno debe llevar. Entonces, en el fondo, con este tema de la perfección, lo que no se tolera es el error. O sea, el error, digo, aquello que no es perfecto. Y psicológicamente, en el fondo, hay un miedo al fracaso. Entonces, una persona que tiene como este miedo al fracaso, con mucha facilidad va a tender al perfeccionismo. Además de todo esto, yo tengo que ser un ser perfecto que hace las cosas perfectas. Si le sumamos ese condimento, que es una autoexigencia, evidentemente, esto se vuelve para mí una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que explota por el lado orgánico, en el sentido del insomnio, gastritis, estrés, contracturas, por decir poco. Y si no, alguna enfermedad también. Entonces, bueno, entender que en principio el origen tiene que ver con la idea del perfeccionismo y de querer hacer todo bien y perfecto, no solamente bien, más que bien. Y también con una vulnerabilidad, una vergüenza que hay de fondo, que eso tiene que ver con la parte de la autocrítica, de que uno se vuelve demasiado crítico combinado con la autoexigencia, porque en este miedo al fracaso se mezcla la idea de una vulnerabilidad, de no poder tolerar aquello que o me da vergüenza o dar vergüenzas a otros, o no poder tolerar ser débil o no estar a la línea o no estar a la medida, digamos, ¿no? Si tendríamos que relacionar este tema de la autoexigencia y la autocrítica con alguna de las heridas infantiles, hablaríamos de la herida de la vergüenza. Entonces, sí hay un origen o una predeterminación que viene de la infancia. Otros temas que se relacionan con esto, por supuesto que es la ansiedad, porque esto genera niveles de estrés, niveles de tensión, y casi ya es redundante decir niveles de ansiedad. Y una persona que está todo el tiempo exigiéndose hacer las cosas de mejor manera, que le salga perfecto, esto que como dice el oyente, hago y no llego, eso es un caldo de cultivo para una situación de ansiedad o para una sensación de ansiedad. También se relaciona, por supuesto, con el autoconcepto, ¿no? O sea, lo que uno piensa de sí mismo, la imagen que tiene uno de sí mismo y la autovaloración. Si yo creo que no soy suficiente o que lo que hago no es suficiente, estamos hablando de un autoconcepto o de una autoestima débil o baja, y entonces todo el tiempo voy a estar exigiéndome o presionándome para ser suficiente. También hay de fondo, cuando yo hablaba de vulnerabilidad, una sensación o una inseguridad personal, que también tiene que ver con la autoestima, ¿no? La autovaloración, la autoimagen. Hay como una inseguridad de decir, bueno, y si lo hice y no está suficientemente bien, o si alguien me critica, o si no doy a la talla con alguien a quien yo quiero complacer, ¿no? Entonces hay ahí un nivel, algo en relación a la inseguridad también. Y finalmente mencionaría el tema de las expectativas. También está metido acá las expectativas, muy relacionada a la idea de la perfección, digamos. Las expectativas, por un lado, son inevitables. Digo, todo el mundo tiene expectativas y está bien que tengamos expectativas. El tema es cuando están muy distanciadas de la realidad. Cuando son expectativas muy altas, es muy probable que frustre, digamos. La persona autocrítica y autoexigente es exigente y es crítico con los demás. La autoexigencia puede ser algo muy bueno, muy notable, muy útil, o puede ser una bomba de tiempo. Lo que pasa con la autoexigencia, cuando es bomba de tiempo, es que uno a veces sobrepasa sus límites muy por encima. O tiene una expectativa muy alta, o tiene unos objetivos, digamos, muy, muy altos también, muy irrealizables. A punto tal de dañar la salud, ¿no? De dañar la salud física, emocional, incluso de dañar la salud de otros, me animo a decir. Y esto también, ¿no? De que uno cree que nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Y ahí me sobrecargo, sin duda, ¿no? Sí, bueno, esto sería más o menos, vamos a dar un pequeño perfil de unas características de una persona
que sufre de autoexigencia. Entonces una persona que sufre de autoexigencia siempre quiere dar lo mejor, siempre está al máximo, siempre su meta es el 100%, sin valorar, por un lado, los infortunios que pueden haber en el medio, que está fuera de su control, y por otro lado, sin valorar sus propios límites, incluso a desvalorar el ocio o el descanso. Otra autoexigencia que a veces nos planteamos es con el tema de la puntualidad y el tiempo. Muchas veces uno es impuntual porque se ha sobrecargado tanto de tareas que no da abasto, evidentemente. Digamos, si yo vengo para llegar a la radio, me tomo una hora de viaje, pero yo meto tareas en el medio como, no sé, pararme a comprar cigarrillos, pararme a responder una llamada. Bueno, obviamente que no voy a llegar, y voy a llegar súper estresado, súper exigido, y capaz que llego, porque ahí hay una trampa también. Hay veces que llego a tiempo, llego 2 minutos antes, y para mí es a tiempo, pero ¿a qué costo? Entonces este es también como una característica del perfil del autoexigente que sufre, que paga costos muy altos. Bien. Muchas veces, claro, cuando la persona autoexigente actúa ansiosamente, se pasa por alto el daño que está haciendo al otro, o la insensibilidad que está teniendo con el otro, o la falta de respeto, digamos. Como no se registra a sí mismo en su propio cansancio, por ejemplo, claro, o en su propia necesidad de parar un poco, piensa que el otro no va a necesitar parar un poco, digamos, ¿no? Ni siquiera lo piensa, actúa automáticamente, me parece. Otra característica es que una persona con esta problemática no se conforma fácilmente, para nada, o sea, ni se resigna. Es como hasta que no termine y quede como yo quiero que quede, no termino la tarea. Entonces van quedando muchas tareas abiertas, pendientes, sin terminar. Hay veces que se recarga con muchas tareas porque tampoco sabe decir que no, porque no quiere decir que no, porque si dice que no lo tiene que hacer otro, lo tiene que delegar. Y seguramente lo hará mal. Y seguramente no lo va a hacer tan bien como yo. No sé si mal, pero no lo va a hacer tan bien como yo. Exacto. Y digo, porque está el perfeccionismo de fondo, ¿no? No nos olvidemos esto. Sino que también no resigna, no se da una pausa. Bueno, y finalmente podríamos decir que una persona con autoexigencia problemática, podríamos llamarle, o perfeccionismo disfuncional, tiene la idea de que descansar es una pérdida absoluta de tiempo, es totalmente inútil. Obvio. Esto quiere decir que la autoexigencia tiene como una buena valoración porque me lleva a hacer más cantidad de cosas en menor tiempo, es como súper eficiente, y desde socioculturalmente se nos pide eso también. En algún punto se puede volver manía con el sentido de esto de hacer, y pierde el sentido. Hace tiene un montón de resultados, pero no tiene el para qué, digamos, ¿no? O el sentido, o la sensación de proceso, el aprendizaje. Claro. La autoexigencia en este punto nos lleva a un alejamiento de uno mismo. O sea, yo no estoy en mí, yo estoy en las cosas que estoy haciendo, en los resultados que quiero lograr. Hasta acá un poco planteado el tema, con qué se relaciona y cuál es el perfil de la persona en la cual la autoexigencia, la autocrítica se vuelve problemática. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a ir con herramientas, tips, sugerencias de cómo hacer para salir de este aprieto. Muy bien, bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Radio Pueblo Online, o bien te podés bajar la app por la Play Store, Radio Pueblo Online, y si no, en internet a través de www.radiopuebloonline.com.ar. Vamos a la pausa y ahora volvemos.